Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de un tema que vengo tratando en el canal de Telegram, en el cual, si todavía no te has suscrito, no sé qué estás esperando. Todos los domingos, que ahora posiblemente pase a los lunes, comparto información de manera gratuita. En esta oportunidad, lo que vengo charlando en las últimas semanas es sobre la latencia o dormición de las semillas. Tema que voy a hablar hoy en el episodio y que es muy interesante porque nos va a permitir después saber cómo trabajar con nuestras semillas para obtener nuevas plantas para el jardín. Pero antes de empezar con este tema, quiero recordarte que si querés aprender jardinería paso a paso, tengo un podcast premium en el de Aprende Jardinería que solo con 3 euros mensuales podés acceder a esos episodios. La dirección te la dejo en las notas de este episodio para si te interesa, te suscribas. Y ahora sí, entonces, comenzamos con el tema de hoy, la latencia o dormición de las semillas. Te habrás dado cuenta que en muchas oportunidades colocas una semilla, la regás, le das el lugar que necesita en cuanto a la luz, en cuanto a la temperatura, pero no germina. Esto pasa porque hay un proceso latente, un proceso de dormición que va a hacer que esa semilla germine en un momento determinado. Esto es producto de la evolución de las plantas y por eso por ahí, por ejemplo, tomás un carozo de una cereza, lo colocás en una maceta y puede estar ahí un año que no va a germinar. Este proceso, conocido como te decía, como latencia, como dormición, hace que una semilla no germine por más que varias de las condiciones sean oportunas. Por ejemplo, la cantidad de horas de luz, como por ejemplo la humedad en el suelo y las temperaturas. Y lo haga cuando pase algún tipo de otro evento. En algunos casos, este proceso que hace que se retarde la germinación de una semilla puede ser dado por condiciones físicas como la misma cobertura de la semilla o por cuestiones biológicas o por temas químicos. Eso es lo que vamos a tener que ir conociendo de nuestras semillas, de las especies que queremos reproducir. De acuerdo al mecanismo que hace que esa semilla tenga esa latencia, ese letargo para germinar, vamos a utilizar después distintos métodos pregerminativos. En algunos casos pueden llegar a ser tratarlos con ácido sulfúrico, en otros casos con agua caliente. Hay muchísimos métodos, algunos son abrasivos, pero van a depender del origen o de la razón por la cual la semilla no germina. Y aquí tenemos una extensa clasificación de los fenómenos en donde podremos encontrar, por ejemplo, una latencia por la cubierta de las semillas, también conocida como una latencia exógena. Y aquí tendríamos, por ejemplo, una latencia física. Es característico de muchas especies en las cuales la cubierta de la semilla tiene secciones endurecidas y otras cubiertas que son impermeables. El embrión entonces queda encerrado dentro de esa cubierta que va a impedir que germine incluso a veces hasta por varios años y también con temperaturas elevadas. Esa sería una latencia física. Tenemos también una latencia mecánica en donde las semillas son demasiado duras para permitir que el embrión se expanda y genere esa nueva plántula a través de la germinación. También podríamos tener en este apartado una latencia química. Y aquí corresponde a la producción o a la acumulación de sustancias químicas que van a inhibir la germinación, ya sea en el fruto mismo, donde están las semillas, o en las cubiertas seminales, es decir, en la cubierta de la semilla. Estos son fenómenos que corresponden a la latencia debido a la cubierta de la semilla, a la latencia exógena. En contraposición tenemos una latencia endógena, que también se la conoce como una latencia morfológica. Y aquí podemos hablar de embriones rudimentarios que se van a presentar en las semillas, pero algo más parecido como a un protoembrión.
al momento de que la semilla se ha madurado. Podríamos también encontrar aquí algún tipo de inhibidor químico de germinación que suelen ser resistentes a las altas temperaturas. Entonces aquí vamos a tener que trabajar con temperaturas bajas para poder favorecer la maduración de este embrión rudimentario y que después la semilla germine. Otro de los mecanismos de latencia endógena pueden ser porque los embriones no se hayan desarrollado. Entonces hay algunas semillas que en la madurez del fruto tienen los embriones que están apenas crecidos y su desarrollo se va a dar al momento anterior a la germinación. Otro tipo de latencia es una latencia interna. Aquí podemos tener algunos mecanismos fisiológicos que estamos encontrando algún proceso o algún mecanismo que va a inhibir esa germinación. También hay procesos intermedios en donde aquí la latencia es inducida principalmente por la cubierta de las semillas, tal vez también por los tejidos de almacenamiento que tenemos allí, y es muy común este tipo de latencia en la semilla de las coníferas. Dentro de esta categoría de latencia o de dormición o de letargo, también tenemos aquellas que corresponden al embrión y se caracterizan porque principalmente para llegar a la germinación requieren de un periodo de enfriamiento en húmedo y por la incapacidad del embrión separado de germinar con normalidad. Luego tenemos latencias combinadas donde van a ir procesos del tipo endógenos, otros del tipo exógeno, pero todos ellos van a tender a preservar la especie, a hacer que esa semilla germine en el momento indicado, ni antes ni después. Pero nosotros no podemos estar esperando quizás meses o años para que una semilla germine, para que todo este proceso que inhibía la germinación cumpla su ciclo y permita que tengamos una planta nueva. Entonces imitaremos los procesos de la naturaleza y lo haremos en tiempos más cortos. Estos mecanismos, se llaman tratamientos pregerminativos y son aquellos que nos van a permitir, mediante tratamientos en frío, mediante tratamientos con calor o con productos químicos, como te decía al inicio, tener nuestras plántulas en un tiempo más corto, en un tiempo prudencial, a lo mejor 15 días, a lo mejor un mes, 3 meses e incluso hasta 4 cuando hablamos de árboles. Pero estos tratamientos pregerminativos te los voy a comentar en el próximo episodio la semana que viene. Espero que el contenido de hoy haya sido de tu interés. Si es así, hacémelo saber, déjame el me gusta. Si querés saber algo en particular, hacémelo saber. También en alguna de las plataformas de podcasting te permite dejarme ese mensaje. Si estás desde Apple Podcast, suscríbete, déjame el me gusta, las estrellitas, porque eso me va a dar a mí la posibilidad de llegar a una audiencia mayor. Entonces, ¿querés saber más de latencia, de dormición o de letargo de semillas? Me lo haces saber, sumaré ese contenido o a un episodio del podcast o dentro del canal de Telegram. Y la semana que viene vamos a hablar de distintos procedimientos pregerminativos o de tratamientos pregerminativos que podés llegar a realizar en tu casa y de esa forma obtener tus plantas. Entonces, nos encontramos por aquí la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta entonces.